Bueno, saludamos a Mónica Muñoz Nájar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo en el Momento Económico. Mucha gente tiene segundos empleos, ¿cierto?, para obtener mayores ingresos. Esto, ¿cómo se relaciona, Mónica, con la informalidad laboral y cuáles son estas características que tienen los segundos empleos? ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días, Mónica. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Buen día, Joana. Buen día, Citel. Pepe, vamos a comentar este tema del segundo empleo porque hay una investigación de Nikita Céspedes y Ana Isabel Olivera que hablan un poco acerca de este problema del segundo empleo. Y les cuento por qué es un problema. Se estima que el 19% de trabajadores peruanos tiene un segundo empleo y es una cifra muy superior de otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos es solo 4%. Y casi todos los segundos empleos son informales, el 94%. Entonces, aquí vemos un fenómeno que refuerza la informalidad porque los nuevos empleos o los segundos empleos son informales, pero también es causada por la informalidad. Y les cuento un poco los datos, ¿no? Nosotros sabemos que en el Perú tenemos un problema grave de informalidad laboral, 71.1% de trabajadores en el último dato a junio de este año, y afecta más a las zonas rurales, a los jóvenes. Luego, cuando vemos el tema del subempleo, que son las personas que no tienen un empleo adecuado, no trabajan las horas que quisieran o no ganan un salario de acuerdo a un mínimo, la condición afecta más a las mujeres y también a los jóvenes. Entonces, este tipo de vulnerabilidad hace que muchas veces sea necesario conseguir un trabajo adicional para cubrir más las necesidades que se tienen. Es un poco la consecuencia de que no se tiene un buen mercado laboral que ayuda a que los empleados tengan buenos trabajos adecuados, que cubran un salario que cubra sus necesidades. Ahí es que se necesita entonces un segundo empleo. Además, se ha visto que también es más probable tener un segundo empleo cuando hay un shock negativo en el hogar. O sea, por ejemplo, hay un pariente se enferma, hay la quiebra del negocio familiar. Ese tipo de shocks negativos, como las personas no tenemos una red de protección, no solemos usar seguros, por ejemplo, que nos puedan indemnizar cuando pasan esas cosas, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que conseguir un segundo empleo. Entonces, es la falta de la red de protección social y es también la falta de empleos adecuados, lo que está llevando a que muchos peruanos tengan que tener un segundo empleo. Sí, Carlos. Mónica, hay dos temas, hay dos conceptos que son, creo yo, importantes en este análisis. Uno es el subempleo, ¿cierto? ¿Cuántas, diríamos, personas o cuál es el porcentaje de peruanos que está justamente en este nivel de subempleo y también en el tema de la tasa de desempleo que hay actualmente en el país? Sí, los dos indicadores que tú señalas han aumentado y no se han terminado de recuperar de antes de la pandemia. Miren ya cuánto tiempo vamos. En el caso de subempleo es el 48% de peruanos que sufren esta situación y, como había mencionado, la tasa es mayor, 54% en mujeres y 58% en jóvenes. Entonces, mujeres jóvenes suelen tener más esta tendencia. Y el desempleo también se ha incrementado respecto a antes de la pandemia. Ahora estamos en un 5.9%. Que cuando en la pandemia, por ejemplo, estábamos en una tasa de desempleo de 3.6%, y esto pasa más fuerte en las ciudades. Entonces, un poco el análisis de todo esto, de todos estos datos, es que el mercado laboral, si bien hay ya gente chambeando, está mejorando el ingreso poco a poco. Sin embargo, todavía hay mucha gente cuya calidad del empleo ha empeorado. O sea, tal vez estoy trabajando, pero no en un trabajo adecuado, o he tenido largos periodos de desempleo. Entonces, eso es lo que está llevando a que la gente tenga, si puede tomar un segundo empleo, lo tome y sea informal, y entonces la informalidad al final se retroalimenta a sí misma, si lo ven, ¿no? Sí, y esa es la preocupación. Así es, exacto. Y además genera, digamos, mucha pérdida de bienestar en las personas. Evidentemente, tienen muchísimas horas de trabajo y eso genera una reducción de bienestar, una serie de consecuencias. No pueden estar tanto tiempo con la familia, no se pueden educar tanto. Entonces, sí es un tema que tenemos que mirar. Interesante este estudio de Céspedes y Roldán que pone luz sobre un tema que no hablamos. Es un problema grave, Bueno, el de los segundos empleos. perfecto.
Mónica Muñoz Nájar, muchas gracias, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo, con nosotros con el comentario económico. Son las 6:48, momento de irnos a una pausa. Volvemos y tenemos más en RPP, La Voz de todo el Perú.